Bueno muchachos, buenos días. Entonces, el video del día de hoy, como les había comentado en la videoconferencia, es sobre los tres casos de factorización siguientes al factor común. Ya habíamos visto el de factor común en el video anterior, espero que ese les sirva para practicar. Estamos pendientes de montar las diapositivas con el repaso de todos los casos de factorización. Entonces hoy vamos a tratar tres casos de factorización que tienen que ver con los binomios. Recordemos que un binomio tiene ciertas características, pero la principal es que se compone de dos términos. Entonces, dentro de los binomios vamos a ver tres casos de factorización en este video. El primero es el que conocemos como diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Cuando uno habla de diferencia, habla de la operación resta, o sea que el símbolo, o más bien el signo principal va a ser el menos. ¿Listo? Entonces, diferencia de cuadrados. Aquí en el tablero les ubiqué cuatro características principales de las diferencias de cuadrados. Primero, obviamente al ser un binomio, tiene dos términos. Segundo, estos términos deben tener signos opuestos, o sea que uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Tercero, los coeficientes, o sea la parte numérica, deben ser números cuadrados. ¿Cuáles son los números cuadrados? Son aquellos que tienen raíces cuadradas exactas, como el 1, el 4, el 9, el 16, 25, etc. Ahí les coloqué algunos. Sabemos que hay más números cuadrados, 121, 144, etc. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora sacándole raíz cuadrada. Si tiene raíz cuadrada exacta, quiere decir que es un número cuadrado. Y por último, los exponentes de las cantidades generales, o sea de las letras, deben ser pares, o sea 2, 4, 6, 8, etc. Entonces estas son las características que tiene una diferencia de cuadrado. Esta es la forma en que ustedes tienen que identificar. Cuando yo les coloque el polinomio, ustedes lo ven y dicen, ah, esa es diferencia del cuadrado. ¿Listo? Entonces, si cumplen las características, vamos entonces así poder aplicar lo de que es el procedimiento de factorización. Entonces, ustedes ya en este momento deben saber identificar qué es una diferencia de cuadrado. Recordemos, primero son dos términos para hacer binomio. Segundo, deben tener signos opuestos, uno debe ser positivo, otro debe ser negativo. Tercero, los coeficientes, o sea los números que aparezcan en el binomio, deben tener raíz cuadrada exacta para que sean números cuadrados. Y por último, las letras, las cantidades generales que aparezcan en la expresión deben tener exponente par, 2, 4, 6, etc. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para resolver una diferencia de cuadrados? Son dos pasos muy sencillos. Primero, hay que hallar la raíz cuadrada de los coeficientes. Entonces, hallamos la raíz cuadrada con la calculadora. Segundo, dividimos los exponentes entre 2. Escogemos el exponente que está allá, lo dividimos entre 2 y el resultado que nos dé lo ponemos. Entonces, como ven, el procedimiento es muy sencillo. Entonces, a continuación, vamos a hacer una serie de ejemplos donde vamos a aplicar esa identificación y luego el procedimiento para resolverlo. Entonces, el primer ejemplo dice 100x a la 2 y a la 4 menos 169 a la 6. Listo. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a mirar las cuatro características que habíamos nombrado anteriormente. Primero, ¿cuántos términos hay? 1, 2, o sea que es un binomio. Bien. Segundo, los coeficientes o los términos tienen signos contrarios, este es positivo, este es negativo. Bien. Tercero, mirar si los coeficientes tienen raíz cuadrada. Entonces cojamos raíz cuadrada de 100, 10. Raíz cuadrada de 169, 13. Ambos tienen raíz cuadrada. Bien. Y por último, si las letras tienen exponentes pares, entonces 2, 4 y 6 son pares. O sea que aparentemente es una diferencia de cuadrados. Recuerden lo que les dije en la clase de ayer. Siempre hay que mirar que no tenga factor común. En nuestro caso, 100 y 169 no tienen máximo común divisor. Y las letras no se repiten. Entonces sí podemos pasar a diferencia de cuadrados. Listo, entonces vamos a hacer el procedimiento. Recuerden que el procedimiento consta de dos partes.
La primera parte es sacar las raíces cuadradas a los coeficientes. Entonces, raíz cuadrada de 100, 10. Raíz cuadrada de 169, 13. Eso es lo primero. Ahora cogemos las letras. Entonces ponemos X, Y y A, que son las letras que aparecen. Y empezamos a dividir. Entonces 2 dividido 2 da 1. Entonces queda solo la X. Ahora el siguiente. 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. Listo, ya hicimos el procedimiento, pero aún no hemos factorizado, porque nosotros sabemos que factorizar es escribir dos factores. Entonces, ¿qué vamos a ubicar en nuestros factores? En los paréntesis. Vamos a colocar en la diferencia de cuadrados siempre un más y un menos. Ojo, siempre un más y un menos. Y ya con la información que tenemos aquí lo ubicamos allá. Entonces simplemente ponemos 10 xy a la 2, 13 a la 3. 10 xy a la 2, 13 a la 3. Y ahí vemos entonces un ejercicio, un binomio factorizado utilizando diferencia de cuadrados. Entonces a continuación haremos un segundo ejemplo. Listo, muchachos, entonces aquí tenemos un segundo ejemplo. 25x a la 2y a la 4 menos 121. No tiene factor común porque las letras no se repiten en los dos términos, y además porque 25 y 121 no tienen máximo común divisor. Entonces vamos a mirar ahorita las cuatro características. ¿Son dos términos? Sí, es binomio. Este es positivo y este es negativo. Tercero, 25 y 121 tienen raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 121, 11. Tienen raíces cuadradas, bien. ¿Y las letras tienen exponentes pares? 2 y 4, sí. O sea que eso es una diferencia de cuadrados. Entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es los dos pasitos. Primero, raíz cuadrada de 25, 5. ¿Qué hacemos con las letras? Pongo la letra y divido el exponente. 2 dividido 2, 1. Pongo la letra. 4 dividido 2, 2. Acá. Raíz cuadrada de 121, 11. Como no tiene letra, simplemente hallamos el número. Colocamos los dos paréntesis, más, menos, y llenamos con los datos. Entonces quedaría 5xy a la 2, 11. Y el otro sería 5xy a la 2 y 11. Y ahí tendríamos resuelto este polinomio, en este caso un binomio, por diferencia de cuadrados. Como notan, muchachos, es relativamente fácil este caso de factorización. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo, a un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo, entonces tenemos que tampoco hay factor común, porque 1 y 49, recuerden que cuando ya aparece el 1 no hay nada que hacer el máximo común divisor, y pues las letras no se repiten. Entonces, al ser un binomio, tanto el 1 como el 49 están en nuestra lista de números cuadrados y los exponentes son pares. Entonces, diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 49, 7. Escribo las letras y digo 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. Entonces ahí ya tenemos eso. Entonces simplemente los dos paréntesis, más, menos, y escribo los valores. 1, 7AB, 1, 7AB. Ahí estaría entonces la factorización por diferencia de cuadrados. Vamos a pasar entonces al último ejemplo, que tiene que ver con diferencia de cuadrados. Muchachos, recuerden que ahí en la plataforma Moodle yo estoy colocando estos videos, también los de las videoconferencias, pero en la parte inferior también hay unos videos de apoyo para que ustedes también ingresen y vean otros ejemplos. En este último ejemplo tenemos 4a a la 8b a la 10 menos 16x a la 6. 4 y 16 tienen factor común. ¿Por qué? Porque tienen máximo común divisor, aunque A, B y X no sean iguales. Ya vimos en el caso anterior que el factor común puede ser solamente numéricamente, solamente tenemos máximo común divisor. Entonces, lo podríamos hacer de esa forma, teniendo en cuenta también la factorización. Tenemos una situación que se nos presenta. Si yo factorizo usando factor común, quedaría así. Entonces descomponemos el 4, 2, 2, 2, 1, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1.
Entonces se repiten 2 y 2 acá. Entonces el máximo común divisor sería 2 por 2, 4. Entonces quedaría 4, factor común de a la 8, b a la 10, menos 4x a la 6. Ahí nos queda factorizado por factor común. Pero no quiere decir que no se pueda seguir haciendo. Si notamos, tanto este de acá como este de acá cumplen las condiciones de diferencia de cuadrados. Entonces, acá hay un 1, acá hay un 4, ambos están en la lista de números cuadrados. Entonces sería A, B, 8 dividido 2, 4, 10 dividido 2, 5. Acá, raíz cuadrada de 4, 2. Escribo la letra, 6 dividido 2, 3. O sea que esto se me convierte en dos paréntesis. Entonces quedaría más menos a la 4, b a la 5, 2x a la 3, a la 4, b a la 5, menos 2x a la 3. Entonces, muchachos, este ejemplo les quería mostrar una forma particular donde se pueden combinar dos casos de factorización. Entonces también ustedes deben estar muy pendientes si un polinomio se puede seguir factorizando varias veces. ¿Listo? Entonces ya con esos 4 ejemplos terminamos la explicación de lo que son la diferencia de cuadrados. Vamos a pasar entonces al siguiente caso de factorización que se denomina suma de cubos. A continuación entonces vamos a pasar a el tercer caso de factorización. Ya vimos factor común, ya vimos diferencia de cuadrados. Ahora vamos a ver el que se denomina suma de cubos. Suma de cubos. También como el anterior tiene 4 características que debemos visualizar. Primero, tiene 2 términos, o sea que es binomio. Entonces ahí se parece al anterior. Pero ya en el segundo cambia, porque el anterior decía que tenían que tener signos opuestos. Acá dice que deben tener signos iguales. Signos iguales. Tercero, los coeficientes, o sea los números, deben ser cúbicos. Es decir, que deben tener raíz cúbica. Aquí hay algunos, 1, 8, 27, 64, 125. Entonces hay que probar raíz cúbica como lo hemos aprendido en la calculadora. Y la última característica dice que los exponentes deben ser múltiplos de 3, entonces, los que están en la tabla de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. Entonces si un polinomio cumple estas 4 características, se le denomina una suma de cubos. A continuación, entonces vamos a ver el procedimiento que debemos aplicar para resolver una suma de cubos. Aquí acabo de escribir el procedimiento para resolver una suma de cubos. El procedimiento consta de 3 partes, muy similar al anterior. Primero, debo hallar la raíz cúbica de los coeficientes usando la calculadora. Segundo, se deben dividir los exponentes de las letras entre 3. El tema anterior era entre 2, aquí entre 3 al ser una suma de cubos. Y tercero, esta es como el esquema, la fórmula que vamos a utilizar al momento de factorizar. Son 2 paréntesis. En el primer paréntesis va el signo más. En el segundo paréntesis va el signo menos y más. O sea que uno dice más menos más. Más menos más. Más menos más. Entonces en el primer paréntesis, acompañando el signo más, vamos a colocar las raíces cúbicas de la expresión. Y luego colocamos en el segundo paréntesis la primera raíz al cuadrado menos el producto de las 2 raíces más la segunda raíz al cuadrado. Entonces este es el procedimiento que vamos a utilizar con los siguientes ejemplos. Vamos a hacer 3 ejemplos de este caso. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo de una suma de cubos. Entonces dice 27n a la 6 más 343n a la 9. Entonces vamos a mirar que en este caso 27 y 343 no tienen nada en común, no tienen máximo común divisor y las letras son diferentes. O sea que factor común no lo aplicamos. Entonces, tiene 2 términos, o sea que es un binomio. Segundo, tienen ambos el mismo signo, ambos son positivos. Tercero, si yo miro, raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de 343 es 7, o sea que ambos tienen raíz cúbica. Y las letras, que son las cantidades generales,
Ambos son múltiplos de 3, tanto el 6 como el 9. Por lo tanto, podemos decir que esa es una suma de cubos. Entonces vamos a factorizar la suma de cubos. Primero, vamos a sacar las raíces cúbicas de cada uno de los dos términos. De raíz cúbica de 27, 3. Escribo la letra y el exponente lo divido entre 3. 6 dividido 3, 2. Ahora, raíz cúbica de 343, 7. Escribo la letra y digo 9 dividido 3, 3. Listo, entonces ahí ya saqué las raíces cúbicas. Recordemos aquí la formulita que decía a la cubo más b al cubo. Eso es igual a más b por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, ¿listo? Entonces un paréntesis pequeño y un paréntesis más grande. Pongo los signos, más, menos, más, menos, más. Pues así normalmente lo hago yo para no olvidarlo. Ahora, en el primer paréntesis coloco las raíces cúbicas, pues lo que tengo acá. Entonces coloco 3m a la 2, 7n a la 3. Entonces arrancamos. Coloco el primero al cuadrado, porque dice, coja el primero y elévelo al cuadrado. Entonces aquí, muchachos, digamos que es la parte compleja de estos casos de factorización. Deben prestar muchísima atención para no irse a equivocar. Entonces, debemos coger todo este término y elevarlo al cuadrado, es decir, tanto el número como la letra. Entonces empezamos. 3 al cuadrado, 9. M al cuadrado, o sea, ¿qué es esto? M al cuadrado, y por el tema del primer corte, sabemos que los dos se deben multiplicar. Entonces quedaría m a la 4. Entonces ahí ya resolví este primero. Ahora dice, debe multiplicar las dos, o sea, este por este. Debo multiplicarlo. Entonces hagámoslo. 3 por 7, 21. Como m y n son letras diferentes, ustedes ya saben que debemos poner las dos letras. Y ya nos queda sino el último al cuadrado, o sea, este al cuadrado. Entonces, 7 al cuadrado, 49. N y 3 al cuadrado, o sea, 3 por 2, 6. Y ahí terminaría entonces, muchachos, ese ejercicio como suma de cubos. Entonces, como les expliqué, acá este segundo paréntesis es el más complicado de los dos. Entonces, de poner mucho cuidado al momento de resolverlo. A continuación vamos a hacer otro ejemplo sobre suma de cubos. Acá tenemos el segundo ejemplo, 512 más 125 a la 12. Como vemos, 512 y 125 no tienen máximo común divisor y las letras no se repiten. Por lo tanto, no tiene factor común. Pero ¿qué sí tiene? Tiene dos términos, por lo tanto es un binomio. Tienen igual signo, o sea que es una suma. Tanto 512 como 125 tienen raíz cúbica. Y la única letra que aparece tiene un 12 y 12 está en la tabla del 3. Por lo tanto es una suma de cubos. Entonces debemos factorizarlo, un paréntesis pequeño y un paréntesis más grande. Y los signos son más, menos, más. Más, menos, más. Listo. Ahora empezamos a resolver. Entonces sacamos la calculadora y dice, raíz cúbica de 512, 8. Como no hay letra, solo es el 8. Acá, raíz cúbica de 125, 5. Escribo la letra. ¿Y qué hago con el exponente? Lo divido entre 3. 12 dividido 3, 4. Entonces ahí ya tenemos las raíces cúbicas de los dos términos. Entonces vamos a escribirlas entre los paréntesis. Ya saben, el primer paréntesis simplemente escribirlas tal cual están acá. 8 y 5 a la 4. Entonces ahora empezamos a resolver. Cojo el primero al cuadrado. Entonces 8 al cuadrado, 64. Ahora multiplico los dos. 8 por 5, 40 a la 4. Y por último, el último al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado, 5 por 5,
25 a la 4 al cuadrado, o sea 4 por 2, 8. Y ahí termina entonces este segundo ejemplo de suma de cubos. Entonces a continuación vamos a pasar al tercer y último ejemplo de suma de cubos. Bueno muchachos, aquí tenemos el tercer y último ejemplo de suma de cubos. 64x a la 12y a la 18 más 125z a la 15. 64 y 125 no tienen máximo común divisor y las letras no se repiten, por lo tanto no tiene factor común. Entonces pasamos a mirar qué características tienen. Son dos términos, o sea que es un binomio. Ambos son positivos, es una suma. 64 y 125 tienen raíz cúbica. Y las letras 12, 18 y 15, todos los números son múltiplos de 3, están en la tabla de 3. Por lo tanto es una suma de cubos. Entonces la vamos a factorizar, dos paréntesis, uno pequeño y uno más grande, los signos son más, menos, más. Entonces empezamos y sacamos las raíces cúbicas de cada expresión. Entonces raíz cúbica de 64, 4. Pilas que una de las cosas es raíz cúbica y otra cosa es raíz cuadrada. De raíz cúbica 4. Copio las letras, 12 dividido 3, 4, 18 dividido 3, 6. Raíz cúbica de 125, 5. Escribo la letra. 15 dividido 3, 5. Entonces esos valores son los que escribimos en el paréntesis. Es 4, x a la 4, y a la 6, 5, z a la 5. Ahora cogemos el primero al cuadrado. Entonces 4 al cuadrado, 16. X a la 4 al cuadrado, x a la 8. Y a la 6 a la cuadrado, y a la 12. Menos el producto de las dos, es 4 por 5, 20. Y como las tres letras son distintas, hay que copiarlas. X a la 4, y a la 6, z a la 5. Y por último, entonces tendríamos el segundo término al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado, 25. Z a la 5 al cuadrado, z a la 10. Entonces ahí tenemos un tercer ejemplo de suma de cubos. Muchachos, ahí ven, pues relativamente es fácil, hay que poner un poquito cuidado allá en el segundo paréntesis al momento de elevar los números al cuadrado y de multiplicar los exponentes siguiendo la propiedad de potencia de una potencia. ¿Listo? Entonces, ahorita, a continuación, vamos a explicar el tercer caso de binomios, ya el cuarto en general, que se denominará resta de cubos. Es muy similar, solo cambian algunas cositas. Bueno muchachos, entonces vamos a iniciar con el tercer caso de factorización respecto a los binomios y el cuarto caso de factorización en general, que se llama resta de cubos. Si vamos a notar ahorita, todo el procedimiento es el mismo, solo va a haber dos cambios. El primer cambio está en las características, porque dice, tiene dos términos, o sea que el binomio es el mismo que el anterior. Los coeficientes, o sea los números que acompañan las letras son números cúbicos, también es lo mismo que el anterior. Que la cantidad general, o sea la letra, tenga exponentes múltiplos de 3, es lo mismo. ¿Dónde radica la diferencia? En la segunda característica. En el anterior dice que debían tener signos iguales. Acá dice que deben tener signos opuestos, o sea que uno debe ser positivo y otro debe ser negativo. En la caracterización es la única diferencia. Bueno muchachos, el procedimiento es el mismo del anterior. El primer paso, recordemos que decía que teníamos que sacar las raíces cúbicas de los coeficientes. Y el segundo paso decía que debíamos coger los exponentes y dividirlos por 3. Es exactamente lo mismo, solo va a cambiar el tercer paso, que es aplicar la estructura, o sea la fórmula. La fórmula es, si yo tengo a a la 3 menos b a la 3, o sea una resta de cubos, entonces vamos a aplicar dos paréntesis, uno pequeño, uno grande, pero los signos ya no van a ser más, menos, más, sino que va a ser menos, más, más. De resto muchachos, es lo mismo, no cambia nada. Entonces, la primera característica era que tenían que tener signos diferentes. Y la segunda diferencia radica en los signos, menos, más, más. De resto, como notan,
es los mismos elementos, las dos raíces, luego la primera al cuadrado, el producto de las dos y la segunda al cuadrado. Ya teniendo esto, pasamos a la aplicación de los tres ejemplos de este caso. Bueno, entonces aquí vamos a hacer el primer ejemplo de una resta de cubos. Primero que todo notamos que son dos términos, o sea que es un binomio. Ahora, este es positivo, este es negativo, o sea que tiene tiene signos opuestos. 8 y 1, ambos son números cúbicos. Y la única letra que aparece tiene exponente 3, que está en la tabla del 3. Entonces sabemos que se factoriza un paréntesis pequeño y un paréntesis más grande. Los signos son menos, más, más. Raíz cúbica de 8, 2. Exponente 3 dividido 3, 1. Raíz cúbica de 1, 1. Les pongo 2x y el 1. Recuerden que en el primer paréntesis coloco los términos iguales. Recordemos que en el primer paréntesis ponemos los términos iguales. Ahora en el segundo paréntesis cogemos el primero al cuadrado, entonces 2 al cuadrado, 4. Luego la letra x a la 1 a la 2, x a la 2. Ahora multiplicamos los dos, 2 por 1, 2x. Y por último elevamos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y ahí terminaría entonces ese ejemplo. Ahora miremos este segundo ejemplo. Tiene dos términos. El primero es positivo, el segundo es negativo. Miremos si tienen raíz cúbica. Raíz cúbica de 343, 7. Raíz cúbica de 729, 9. Tienen raíz cúbica. Ahora, los exponentes 9, 21 y 3, todos están en la tabla del 3. Por lo tanto, es una resta de cubos. Entonces, primer paréntesis pequeño, un paréntesis más grande. Menos, más, más. Entonces, raíz cúbica de 343, 7. X, 9 dividido 3, 3. 21 dividido 3, 7. Raíz cúbica de 729, 9. Z y 3 dividido 3, 1. Entonces pongo 7, x a la 3, y a la 7, y acá 9z. Ahora, el primero al cuadrado, entonces 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. X a la 3 a la 2, x a la 6. Y a la 7 a la 2, 7 por 2, 14. Ahora, el producto de los dos, 7 por 9, 63. Y como las letras son distintas, hay que escribirlas todas. X a la 3, y a la 7, z. Y por último, el segundo al cuadrado. Entonces, 9 al cuadrado, 9 por 9, 81. Z a la 1 a la 2, z a la 2. Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Como les decía ahorita, es lo mismo que el tema anterior. Bueno muchachos, aquí tenemos entonces el tercer ejemplo de resta de cubos. Entonces tenemos dos términos, positivo y negativo. 216 tiene raíz cúbica y x, que tiene exponente 12, ese 2 está en la tabla del 3. Entonces raíz cúbica de 216, 6, exponente 12 dividido 3, daría entonces x a la 4. Entonces menos, más, más. El primero sería 6, x a la 4. Entonces recuerden, el primero al cuadrado, 6 por 6, 36. Ahora el producto de los dos, 6x a la 4. Y ahora el último al cuadrado, pues x a la 4 a la 2 daría x a la 8. Listo muchachos, entonces aquí tenemos ya lo que es tres ejemplos de la resta de cubos. Ya con este terminamos los tres casos de factorización del día de hoy que les había dicho ayer en la videoconferencia. Ya llevamos 4. Entonces la idea es que mañana les estaré enviando el último video sobre los trinomios para ya completar los 7 casos de factorización y empezar a hacer el proceso del taller de este punto. ¿Listo muchachos? De todas formas les pido que vayan mirando en la plataforma Moodle, hay otros videitos relacionados con estos temas. Vayan buscando en libros, en internet, para que vayan practicando, no se queden solamente con lo que yo les estoy dando aquí en clase. ¿Listo? Entonces nos vemos en el próximo video.